Bueno, vamos a ir empezando mientras os vais sentando con calma. Os dejo con Daniel López, director de Human Capital Management de Iberia y LATAM, de CEGID. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en un tema que yo creo que es un poco disruptivo en estos momentos, ¿no? Que es todo el tema del unboxing, donde las organizaciones son cada vez están más acompañadas de herramientas tecnológicas y son o tienden a ser más flat, ¿no? Más horizontales, sobre todo por la incorporación de mucha gente nueva que aparece en nuestras organizaciones, ¿no? Y sobre todo porque eso nos genera a las empresas un reto, ¿no? El reto de cómo los mandos intermedios se enfrentan a esta situación cuando todavía no les hemos del todo preparado, ¿no? Entonces, tenemos, pues yo creo que un cartel de 4 profesionales enormes, ¿no? Diego Miñón, director de Personas, Cultura y Organización de Mao San Miguel. Zulema Mateos, Global Team Management Director de Gestam. Juan Sánchez, vicepresidente de Recursos Humanos de HL Supply Chain. Y Eva Cornide, directora de Talento, Cultura, Corporativos, Grupo ESIA. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y espero que seamos capaces de compartir con todos un poco nuestra visión sobre este importante tema. Gracias. Entonces, si os parece, si no tenéis nada que aportar o decir adicionalmente, empezamos, ¿no? Entonces, por poner un poquito, contextualizar sobre este tema, ¿no? No sé cómo, para ver cómo estamos viendo el liderazgo en las organizaciones, en el escenario este de mayor autonomía, ¿no? o de organizaciones más horizontales, la incorporación de tecnología, inteligencia artificial. Quisiera saber, Diego, en vuestro caso, tanto en tu organización como fuera, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo están cambiando, ¿no? el papel del mando intermedio, ¿no? de ese rol de manager intermedio? ¿Cómo lo veis? Bueno, buenos días a todos. Gracias a IFAES por dotarnos de la participación hoy en esta mesa redonda y a mis compañeros. Y en un estadio que para mí es muy emblemático. Somos atléticos, aunque lo estemos pasando mal esta semana. Bueno. Como comentaba con mis compañeros hace un ratito, ¿no? En todas las organizaciones el rol del mando intermedio va evolucionando, ¿no? De ese gestor de operaciones puro y duro a un gestor de desarrollo de personas, ¿vale? Y a un traductor de la estrategia global, ¿no? Cómo es capaz de bajarla, de aterrizarla, de alinearla y de hacer que los demás lo entiendan, ¿no? Nosotros en Mao San Miguel tenemos una variedad de mandos en los distintos negocios que manejamos, ¿no? Tanto comercial como producción como distribución, ¿no? Pero todos ellos tienen un elemento clave, ¿no? Y es que su papel es clave para dar una experiencia coherente y una cultura de alto rendimiento. Cercando lo que me decías, ¿vale? Sí que hay 3 aspectos que creemos que, y además lo comentaba con ellos antes, ¿no? Que han cambiado una barbaridad, ¿no? Cómo ha pasado de controlar, ¿vale? A desarrollar ese potencial, ¿no? De asignar tareas a preocuparse por la trayectoria profesional y por hacerles crecer, ¿no? Cómo también han pasado o están pasando esa transformación de solo ejecutar, ¿vale? A dar contexto y dar un criterio, por lo que comentábamos antes, ¿no? Cómo son capaces de la información que ya es democrática, cómo la analizan, la sistematizan, y son capaces de generar que otros también la utilicen. Y esta que parece sencilla es la más complicada, ¿no? Cómo han estado gestionando entornos muy estables a liderar el día a día ahora que es un estrés con un entorno volátil, ¿no? Y logrando que encima sus subordinados no pierdan foco y compromiso en los objetivos diarios, ¿no? A todo esto, claro, todo esto con la cantidad de tecnología, de datos con la que cuentan, con la que pueden tomar decisiones, y intentamos que esto no desvirtúe su papel principal, que es el liderazgo de las personas. Pero a grandes rasgos esa es la evolución del rol del mando que vemos en Mao. Hay que tener en cuenta, creo, ¿no? Que el mando intermedio, ¿no? Es el que está en la peor de las posiciones, ¿no? Es como que está presionado por arriba y por abajo, ¿no? Y entonces tenemos que, creo yo, ¿no? Trabajar todas las compañías para desarrollarlos, ¿no? Para fortalecerles con nuevas habilidades que les permitan enfrentarse a lo que decía, ¿no? A este nuevo reto de incorporación de nuevas generaciones y convivencia con las existentes. En Gestam, siendo una compañía puramente industrial o muy industrial, ¿qué tipo de planes de desarrollo, de habilidades tenéis para estos mandos intermedios? ¿O cuál es vuestra visión?
Mira, en Gestamp, por la naturaleza industrial de las plantas, no se puede eliminar la organización, ¿no? Al final tiene que haber una estructura organizativa. En lo que sí estamos trabajando mucho es en el perfil del líder. O sea, el líder al final pasa de dar instrucciones a ser líder coach, ¿no? Esto de lo que se habla tanto ahora, pero que en realidad en las plantas hace mucha falta, ¿no? En inspirar a los equipos, en liderar con el ejemplo, en generar confianza. Nosotros también hemos convertido el líder de las plantas, sobre todo los que están en mando intermedio, que están en las plantas productivas, en directores de recursos humanos. Son ellos los que tienen el compromiso de generar el engagement de los equipos, de pasar de la estrategia a la acción. Tienen que darle visibilidad a los equipos. Ya las estructuras jerárquicas de mando puro ya no funcionan, nadie se las cree. Entonces, estos mandos intermedios que históricamente han sido siempre las figuras más espachurradas de todas las organizaciones, ahora ellos mismos también tienen que elevar su perfil. Nosotros hacemos muchos planes de formación con ellos, incluso en los programas más técnicos, como directores de planta, directores industriales, hay una componente de desarrollo de personas, de liderazgo y de trasladar la estrategia a la planta, en los que invertimos mucho. Qué bueno. Y Juan, DHL, ¿no? Una compañía puramente logística, de transporte, ¿no? Donde entiendo que el operativo pesa muchísimo, pasar, ¿no? Como decía Zulema, pasar de la estrategia a la acción. Pero además, en esa convivencia del propio propósito de la compañía con el propio propósito del empleado, ¿no? Y en este caso el mando intermedio, como bien decía Zulema, como coach, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo que, en vuestro caso, que ese mando intermedio evoluciona? ¿Cómo está creciendo? Sí, bueno, yo considero que eso es muy importante porque al final es verdad que en los entornos nuestros la supervisión, el control, el seguimiento de los KPIs del desempeño es importante, ¿no? Por los entornos en los que nos movemos, pero es verdad que no puede ser el fundamento de la relación entre el jefe y el colaborador, ¿no? Entonces nosotros llevamos ya unos cuantos años con un proceso de desarrollo y de transformación de los mandos para llevarles un poco de lo que es el control, la supervisión, a la delegación y pasar un poco a la inspiración. Y un poco la base de llegar a ese punto, ¿no? Que es tan difícil, pero que es la base del liderazgo y lo que hace sacar lo mejor de cada persona. Lo conseguimos a través de varias herramientas que buscan la conexión emocional. Es decir, por ejemplo, cada mando de la compañía tiene que realizar un one-to-one con cada persona de su equipo para hablar de temas personales. Luego, por ejemplo, también realizamos unos workshops con técnicas teatrales de expresividad emocional, el jefe con todos sus compañeros. Y lo último en lo que estamos ahora es que queremos transformar, tenemos 2 evaluaciones al año, la anual y la semestral. La semestral queremos que sea hecha por los colaboradores al jefe. Esto hemos empezado un piloto en recursos humanos, en finanzas y un centro. Pues sabemos que esto no va a ser fácil convencer a todo el comité de dirección. Entonces queremos ir con varias personas que avalen el proyecto. Mal, ¿no? Tienen miedo de quedar mal. Exacto. Entonces el miedo hay que combatirlo. Entonces necesitamos llevar unos cuantos testigos que digan yo lo he hecho y ha ido bien, ¿no? Que no sea solo recursos humanos. Muy bien. Y Eva, ¿no? Compañía tecnológica, ¿no? Con lo que aquí además es el mix, ¿no? Entre la propia aportación de tecnología, que seguro que para vosotros es muy importante, con ese rol, ¿no? Con ese rol de coach, de gestor, de inspirador, como decía Juan, o de influenciador. En vuestro caso, ¿cuál es el valor que vosotros identificáis o los valores que vosotros identificáis que realmente el manager, ese manager intermedio aporta en vuestra organización? Bueno, a mí me encanta que me hayáis invitado a esta mesa, porque yo creo que todos los que nos dedicamos a talento, ¿no? A recursos humanos, hemos hablado durante muchísimo tiempo de la importancia de los mandos intermedios. Siempre hemos estado ahí, ¿no? Convenciendo, y ya por fin se pone encima de la mesa, ¿no? Y yo aquí creo que no, lo que decías de la tecnología, yo creo que la tecnología no es lo que ha hecho ese cambio, sino que es un facilitador para que eso pase, ¿vale? Nosotros, ¿cómo lo trabajamos? Pues efectivamente, para nosotros la tecnología es parte de nuestro ADN, pero ¿cómo trabajamos con los mandos intermedios? Pues nos parece mucho más importante justamente que no se sienten eso, ¿no? Los sacrificados, ¿no? Porque además yo tengo que tomar decisiones, yo tengo que ser modelo de la cultura de la compañía, yo tengo que trasladar los valores, yo tengo que gestionar a mi equipo, lo tengo que desarrollar, pero
no tengo el accountability, no tengo la posibilidad realmente de tomar decisiones porque siempre hay jerárquicamente una posición por encima que al final yo estoy limitado, ¿no? Y los transformamos, podemos caer en el riesgo de transformarlos en meros transmisores de información, ¿vale? Con lo cual tenemos que creernos que esto es así y tenemos que, a mí la palabra empoderar me gusta poco, pero bueno, le tenemos que dar desde luego, ¿no?, la autoritas para que ellos sean los que realmente puedan decidir ciertas cosas sobre sus equipos, ¿no? Y ahí realmente conseguir de verdad una estructura más plana, no porque ahora esté de moda y porque parezca que es un poco más guay, ¿no?, decir que tenemos una estructura plana, ¿no? Y yo creo que esto, como te decía, la tecnología ayuda, pero yo creo que esto atiende a una realidad que tenemos las compañías. Las compañías tenemos que ser más ágiles, las compañías tenemos que ser mucho más dinámicas, tenemos que tener una mayor capacidad para adaptarnos a los entornos y eso es imposible conseguirlo si tienes una jerarquía muy rígida, porque las decisiones tienen que subir mucho para bajar y eso siempre lleva tiempo. Con lo cual, bueno, yo creo que ya es necesario, ¿no? Y además que tenemos las herramientas para hacerlo, con lo cual ya creo que todos tenemos claro que toca, ¿no? Otra cosa es que cómo tengamos que cambiar, incluso movilizar la cultura de la compañía para conseguirlo, que eso es otra guerra, ¿eh? Sí, lo único, el otro día analizábamos, al menos en mi empresa, ¿no?, la velocidad a la que vamos en cuanto al desarrollo tecnológico y la adopción de la tecnología a las empresas, que esto es un gap, ¿no?, que hace así, ¿no?, y no es tan fácil de llegar. Y ese es un reto per se en las empresas, ¿no? Sobre todo para cuando tenemos que darle, como decíamos, herramientas, tenemos que darle capacidad al mando intermedio, a los mandos en general, a los directivos también, para desarrollar el talento y para construir el viaje de cada una de las personas y su propia experiencia, ¿no? Entonces, ahora nos toca hablar de tecnología, nos toca hablar de inteligencia artificial combinada con la propia inteligencia humana, ¿no? Con el propio desarrollo de las competencias humanas. Entonces, antes decías, Diego, en MAU, ¿no?, para vosotros el mando intermedio, el rol es clave, ¿no? Y ese mando intermedio tiene que manejar no solo tecnología, sino información, datos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado ese paradigma, ¿no?, o esa visión de pasar probablemente del control, ¿no?, a fluir, ¿no?, a que aquello fluya? Sí, vamos, tú lo has dicho, Daniel, ¿no? Antes el que tenía la información tenía el poder, ¿no? Ahora el poder no es tener la información, porque la tiene todo el mundo. La información es democrática, ¿no? Ahora el poder es el que verdaderamente sabe interpretarla, sabe analizarla y sabe tomar las decisiones correctas. Entonces ahí estamos, en este viaje, en este journey, estamos trabajando con los mandos intermedios dentro de su programa que tienen global, ¿no? Y volviendo a lo que comentábamos antes, todo esto, claro, redefine otra vez el rol del mando, ¿no? Como tú decías, pues ya no es un capataz, efectivamente, ¿no? Ahora es una persona que tiene que dar contexto, ¿no? ¿Cómo es capaz de relacionar lo que viene de compañía, que efectivamente tiene que bajar esa estrategia con el dato, ¿vale?, y con sus subordinados, ¿no? Y hacerlo fácil, sencillo, y que cada uno entienda su trabajo, cómo implica en esa cultura global, ¿no? También generar ese desarrollo y ese contexto, ese criterio, que es, oye, equipo, tenemos 1000 datos, tenemos tecnología, ¿cómo somos capaces de coger lo relevante? Empezando por él, ¿no? Pero quita lo accesorio, dame lo relevante y vamos a trabajar con datos. Muy complicado, ¿eh? O sea, es fácil decirlo, pero está siendo muy complicado, ¿no? Porque tiene muchos sistemas, entonces estamos intentando simplificar sistemas para que tengan la información en tiempo y forma y puedan analizar. Y luego el otro aspecto es generar confianza. Son espacios con tanta transparencia, ¿vale?, que tienen que ser capaces ellos de hacérselo muy fácil y generar esa coherencia, esa credibilidad, ¿no?, y esa consistencia, ¿no? Entonces, en ese camino estamos, no está siendo fácil, pero creemos que es el futuro, ¿no? Es el reto, ¿no? Es el reto. Es el reto. Y si Zulema, pensamos de nuevo, ¿no?, en una organización muy industrial y encima multicultural, ¿no?, porque al final no es solamente eso voy a decir, una barrera añadida, ¿no?, el hecho de trabajar con muchas culturas y tener que ir adaptándote, ¿no? Si nos ponemos en los zapatos de las personas que están probablemente en fábrica, ¿no?, que tienen que liderar con equipos y que además les aportamos tecnología tipo inteligencia artificial, ¿qué es, bajo tu experiencia, lo que os estáis encontrando, ¿no? ¿Cómo estáis reaccionando también para que eso sea un viaje lo más agradable posible, ¿no?
Gestamp es una empresa multicultural y deslocalizada. Quiero decir, tenemos 120 centros de trabajo repartidos por todo el mundo. Entonces, efectivamente, lo que piensas que puede funcionar en una planta en Toledo, igual no funciona lo mismo en una planta en China, ¿no? Antes de hablar de inteligencia artificial, en Gestamp llevamos muchos años digitalizando y hablando de tecnología y de digitalización. Una planta industrial hoy en día no se parece en nada a lo que era una planta productiva hace 10 años. O sea, una planta ahora es un sitio súper limpio, súper ordenado, donde se trabaja de una manera radicalmente distinta. Ha habido mucha digitalización de muchas de las funciones en una planta. Y ahora, efectivamente, cuando ya hemos implantado todo ese desarrollo tecnológico, estamos empezando a trabajar con la IA. El otro día, en un foro parecido a este, escuchaba que hay una competencia nueva, ahora que se está implantando, como siempre, en empresas en Estados Unidos, que es pensar en IA, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede... o sea, cómo te cambia el mindset para ayudarte a tomar decisiones en las que te apoyes en la IA, ¿no? Nosotros no estamos ahí todavía. Trabajamos muchísimo en todos los temas en formación para cambiar un poco ese mindset. Hacemos itinerarios formativos en temas digitales, estamos formando en IA en los servicios corporativos y también en las plantas. Y el objetivo es, desde el punto de vista de la gestión de personas, quitar un poco esa carga de trabajo a tareas que igual no aportaban tanto valor, para que los managers empiecen a dedicar tiempo a ser managers, a la gestión de personas, a la toma de decisiones basadas en datos. Como tú decías antes, ya no vale lo que se ha hecho siempre así o lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Las cosas ya tienen un porqué y tener el dato para tomar la decisión ayuda muchísimo. ¿Esto qué nos facilita? Nos facilita que el mando intermedio, en nuestro caso, esté en la planta. Pueda dar feedback, pueda tener conversaciones con su gente, sepa lo que pasa en una planta, ¿no? Porque ya hay tareas que antes le consumían mucho tiempo que se pueden hacer con IA. Cercanía, ¿no? Cercanía fundamentalmente. Como decía, cada uno de los líderes de nuestras plantas tiene que ser pequeños directores de recursos humanos, se tienen que ocupar de sus grupos. El talento no nos sobra. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Yo cuando hablo con Polonia me dicen, es que no sabes cómo está el mercado aquí, los alemanes, bueno, no sabes lo que nos pasa, los indios, bueno, pues en todas partes no hay gente para trabajar. Entonces ellos tienen mucha responsabilidad de mantener esa vinculación de los equipos, hay que dedicarles tiempo. Fenomenal. Fíjate que nosotros, como compañía tecnológica, de vez en cuando nos da por analizar cosas que pasan fuera de nuestra organización y nos hemos dado cuenta de que hay un riesgo en la digitalización y es que en muchas ocasiones se están intentando digitalizar procesos antiguos sin cuestionarlos, ¿no? Es decir, como voy a hacer un copy-paste, ¿no? Y esto lo que automatiza muchas veces son ineficiencias, ¿no? Ya las trae del pasado. Entonces, Juan, en DHL, precisamente hablando de que la IA, uno de los objetivos que persigue es la mejora de la eficiencia, ¿no? El incremento de la eficiencia. Pero teniendo en cuenta esto que yo estoy contando, ¿cómo estáis viviendo esa aportación de la inteligencia artificial, ahora ya agentiva, ¿no? Ya no generativa, sino encima agentiva? ¿Cómo la estáis viviendo en cuanto a la experiencia del empleado, al propio propósito del empleado? ¿Qué es lo que os estáis encontrando? Claro, totalmente. Bueno, uno de los primeros, ¿no?, inconvenientes que pueden surgir en este tipo de situaciones es el miedo que puede estar por parte de los empleados, ¿no?, a me van a sustituir o esto va a suponer una reducción de puestos de trabajo. Como comentaba, en el sector industrial, igual que en el logístico, llevamos ya años trabajando en la robotización, la automatización, la digitalización, y se ha visto como el número de empleos en el sector no ha disminuido, sino que ha ido creciendo, con lo cual ese miedo ha ido desapareciendo. Pero sí que una cosa que nos hemos dado cuenta es que al final todo lo que es la inteligencia artificial, la digitalización, la automatización, se ha buscado siempre como para buscar eficiencia, mejor productividad, ser más rápidos, más flexibles, hacer varias cosas a la vez, democratizar la información, pero quizás se había perdido un poco de vista el que hay que buscar el equilibrio con la salud y la experiencia del empleado. Y ahí un poco es donde nos hemos dado cuenta que nuestro sector es un sector maravilloso para hacer eso.
Pues nosotros, en el sector nuestro, un empleado en un almacén de cualquier empresa grande o que dé servicio a una empresa de retail, fácilmente al cabo del día puede haber movido 11.000 kilos. Se hace 11 mudanzas en un día, ¿no? Entonces, la robotización, la automatización que ha hecho, poder hacer más suaves todos esos trabajos. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Friendly Site, que busca hacer todos los puestos y procesos de trabajo saludables en el corto y largo plazo. Pues tienes robot descargando camiones, moviendo mercancías por el almacén, pero luego, por ejemplo, con la inteligencia artificial, un trabajo muy monótono que nuestros operarios de tráfico, nuestros coordinadores de transporte hacían es la interlocución diaria con el transportista. Las incidencias, ha llegado, no ha llegado. Esto ahora lo hace un chatbot. Entonces, al final los empleados, en vez de pensar, uy, esto va a ser un problema porque va a sustituirme, no, lo que han visto es que se les ha librado una carga que era terriblemente monótona, ¿no? Entonces yo creo que todo esto está permitiendo que las personas se dediquen a tareas y a funciones mucho más interesantes. Esto es genial, porque hace poco creo que leíamos todos o escuchábamos todos a personajes como Jeff Bezos que nos presentaban un panorama absolutamente catastrófico con respecto a la pérdida de diferentes roles o áreas de trabajo, ¿no? Por la incorporación de la inteligencia artificial, con lo que, escuchándote, ¿no? Es como que cogemos un poquito de... Estar tranquilos, yo creo. Un poquito de aire. Pero sí es verdad, y yo creo que eso lo vivimos todos, que todavía falta mucha... Voy a decir, como estar muy cerca de los trabajadores para que precisamente pierdan ese miedo al uso, ¿no? Y al impacto de la inteligencia artificial. En Oesia, también compañía tecnológica, Eva, la redefinición de los roles, ¿no? La posible movilidad, ¿no? De los trabajadores, ¿no? La fidelización. ¿Os estáis apoyando mucho en inteligencia artificial para que todo eso suceda o estáis como identificando dónde puede haber Bueno, la riesgos? inteligencia artificial lo que te da la posibilidad es de personalizar mucho y tener mucha más información y poder tomar decisiones mucho más ágiles, ¿no? Pero efectivamente lo que tienes que hacer es prepararte para esos cambios que hay. Yo no creo, ¿no? Esto se habla siempre en todos los foros, ¿no? No nos van a quitar el trabajo, pero sí que lo van a transformar. Y nosotros sí que tenemos identificados ciertos roles que van a dejar de existir o se van a ver muy afectados por la utilización de la inteligencia artificial. Entonces, aquí, ¿cómo estamos trabajando? Bueno, estamos trabajando en identificar cuáles son esos roles, darle un reskilling, ¿no? Y poder también aprovechar, ¿no? Y que esa transformación también en la carrera profesional la puedan hacer, teniendo en cuenta los cambios y, sobre todo, dando la posibilidad, ¿no? De que cada persona tenga la carrera profesional que quiera tener. Nosotros le damos las herramientas, nosotros lo ponemos a su disposición. Todos nuestros trabajadores tienen un gestor de carrera que lo que se encargue justamente, ¿no? De evaluar cuál es su desarrollo profesional, a qué se quieren dedicar, tanto crecimiento vertical como horizontal, cambios de proyectos, cambios de área, movilidad internacional, lo que quieran para hacer esa carrera a medida, ¿no? Como bien decías, la tecnología no sobra gente en ningún lado. En tecnología no te lo puedo ni explicar, Zulema, ¿qué es esto? Esto es una locura en tecnología, ¿vale? Con lo cual es muy importante, ¿no? Encontrar, ¿no? Darle esas salidas, esas oportunidades que quieren, esa carrera profesional y sobre todo la inquietud tecnológica que tienen nuestros perfiles, dárselo dentro de la compañía, ¿no? Y aquí volvemos, ¿no? Preparar mucho a los mandos intermedios para que no haya esas resistencias a las movilidades, porque eso también hay que trabajarlo, ¿no? Nosotros hemos tenido, ya por suerte está superado, ¿no? Pero al principio, hace unos 3 años, cuando pusimos todo nuestro proceso de movilidad en marcha, había mucha resistencia. Esta persona trabaja en mi proyecto, esta persona es de mi equipo, ya, pero esta persona quiere hacer otras cosas. Hay un proyecto donde puede aportar y a él le puede gustar más, ¿no? También trabajar esas resistencias, ¿no? Con esos mandos intermedios es importante, ¿no? En ese sentido. Esto no estaba en el guión, pero si me permitís voy a salirme un poco del guión, ¿no? Porque eso que has dicho me parece que al menos deberíamos de darle una vueltecita, conversarlo un poco, ¿no? Es decir, cómo en vuestras organizaciones de alguna manera promovéis, ¿no? Es precisamente esa movilidad, ¿no? Que de nuevo, que cada persona realmente pueda pedirnos qué quiere ser dentro de la compañía y que nosotros construyamos el propio viaje, ¿no? Entonces, no estaba aquí, pero me gustaría que, si os parece, ¿no? Comentéis algo al respecto de cómo vuestras compañías, empresas importantes, grandes, multiculturales, de alguna manera ofrecéis ese viaje personalizado a cada uno de los trabajadores, ¿no? De los empleados. Esto ya al libre albedrío se llama. ¿Quieres empezar tú, Zulema? Sí, ¿Yo? a mí este tema me quema.
me queman las manos. O sea, nuestro CEO dice constantemente, yo necesito tener el talento donde me hace falta. Y el tema de la movilidad es un problema. A Estados Unidos es fácil que todo el mundo se quiera ir, pero a India es más difícil. Y resulta que en India tenemos un crecimiento exponencial. Tenemos un montón de proyectos que si no tenemos el talento adecuado no podemos llevar a cabo. El mercado del automóvil en localizaciones más maduras pues tiene un recorrido más corto. Sin embargo, en Asia tiene un crecimiento exponencial. A mí me encantaría publicar un anuncio en interno y tener una cola de gente aplicando a esas posiciones, pero verdaderamente no es el caso, porque todos somos muy globales, tenemos una formación muy internacional, hablamos idiomas, pero es que en Europa se vive muy bien. Claro. Entonces, no es fácil, no es fácil. El reto que tenemos las compañías es ofrecer proyecto y gestionar las vueltas. Que esto, creo, o al menos hasta donde mi conocimiento llega, no lo tenemos resuelto. Y de verdad que para mí es un challenge. Qué bueno. Es un challenge. Juan, Diego. Juan. Bueno, yo voy a poner un ejemplo. Bueno, la situación que estás comentando, nosotros también la estamos viviendo con toda la parte de Arabia, en esos países estamos creciendo mucho y tenemos esa misma situación que comenta. Y es totalmente cierto, la gente dice, vale, yo me voy, pero el retorno, ¿a qué? ¿Dónde? ¿Asegurado? Y eso es verdad que las compañías no lo acabamos de resolver. Yo iba a poner un ejemplo más local y práctico de una cosa. Hace unos años nosotros efectivamente teníamos mucha resistencia a que las personas se movieran de una unidad a otra, de un departamento a otro, hasta tal punto que en la política que teníamos internamente en la compañía, recursos humanos era incluso el que había propuesto que una persona antes de solicitar una vacante interna tenía que hablar con su jefe. Claro, era el puente perfecto para la no movilidad. Bueno, simplemente quitar de la política, tú puedes solicitar la vacante interna, no tienes que hablar con nadie. Bueno, pues eso era un drama, ¿no? ¿Cómo no va a hablar conmigo? Pues soy su jefe. Bueno, es una vacante dentro de la empresa, no se va a la competencia. Pero bueno, eso fue un... Sí. ¿Cómo me lo quitas? ¿Cómo que me lo llevo quitas? años trabajando con él ya, pues porque no es tuyo. Exacto, por eso te lo quito. Exacto. Bueno, yo os puedo decir que se puede, compañeros. Os animo, nosotros lo hemos conseguido y esto es así. Ahora mismo las personas no son de ningún proyecto, de ningún responsable, son de la compañía y se mueven como ellos quieren. Exacto. O sea que vamos, os doy ánimo. Qué gusto, ya luego hablamos. Nosotros ese problema a nivel internacional no lo tenemos, porque claro, somos muy pequeños comparado con vuestras empresas y claro, nuestra geolocalización, o sea, nuestra localización fuera de España es Londres, Lisboa y Milán. Bueno. Entonces, O sea, que igual también sí, nos ¿no? Con la iría gente ahí. de interés. Pero tenemos el problema a nivel nacional, ¿no? Donde gestionamos manantiales, por ejemplo, Beteta, que está en una pequeña serranía de Cuenca, donde la movilidad, de verdad, sufrimos internamente para elaborar planes de carrera, planes retributivos y que la gente quiera ir y permanezca allí. Entonces, tenemos un problema gordo y tengo a todo el área de desarrollo y talento de Mont Saint Miguel trabajando en ver cómo somos... Hemos quitado hasta los niveles, ¿no? Para que os hagáis una idea de oye, hasta dónde vamos a profundizar para ver realmente cómo podemos mover internamente ese talento, con planes de talento, con planes de sucesión, ¿vale? Y con unos planes retributivos acorde a el objetivo y al proyecto. Aquí. Volvemos al guión, si os parece. Hablábamos de talento, ¿no? Lo difícil que es gestionar talento, lo importante que es identificar qué necesita ese talento para evolucionar, ¿no? Y estamos en un modelo de cambio de control a facilitación, ¿no? De esa gestión de managers que tienen que dejar de controlar por controlar y ser facilitadores, ¿no? En MAU, este talento de mandos intermedios o de managers, entiendo que hacéis vuestros procesos de evaluación de competencias y desarrollo personal. ¿Cuáles son vuestras principales, voy a decir, habilidades en las que consideráis que tenéis que poner más atención, ¿no? Para desarrollar a ese manager que tiene que pasar de ese modelo de control a facilitador? Pues sí, mira, dentro de esas habilidades las hemos definido, además es un programa muy caliente porque acaba de salir, el de mandos de proximidad, ¿vale? Pero lo hemos definido desde dos áreas, desde verdaderamente dónde creemos que es cómo es el estilo de liderazgo de Mont Saint Miguel y dónde tenemos que poner el foco, que es en negocio, en personas y en tecnología. Y luego hemos hecho focus group, como os he contado antes, nuestra realidad es muy diversa, porque tenemos mandos
en el área comercial, en distribución e industrial. Entonces han hecho workshops con todos ellos y se les ha preguntado, oye, ¿qué os preocupa? ¿Dónde tenéis que reforzar? ¿Vale? ¿Y qué habilidades son las que os cuestan en el día a día? Y a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido establecer esas 4 áreas, 5 áreas de capacidades donde hemos metido todas las skills. ¿Vale? Por resumirte a grande rango, liderazgo. Es decir, hay que dar feedback continuo, hay que ser cercano, hay que tener esas conversaciones complicadas que a nadie le gusta tener, ¿vale? Y tienes que ejercer un liderazgo ejemplar, lo primero, ¿vale? Cercano y humanista, que no paternalista, ¿eh? Es decir, yo te doy las herramientas, tenemos todos nuestros mandos en San Miguel, tienen anualmente 3 herramientas para evaluar desempeño, 3. Entonces intentamos que los datos que nos llegan sean coherentes. Y si no son coherentes es que tenemos que volver a formar, informar y pasar esa herramienta, el test de los mandos. ¿Vale? La segunda para nosotros también importante es el pensamiento crítico y la tecnología, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Es que tienes que ser capaz de, si tienes 5 fuentes de información, coger la que más te valga y de la que más te valga sintetizar, analizar y priorizar y bajárselo a tus colaboradores, porque es muy fácil quedarme yo con la herramienta y, bueno, poco a poco ya lo iré bajando. No, hay que hacerlo, ¿vale? Esa comunicación también, ¿vale? Que también y esa influencia, no solo es informo, no, comunico. Es que ya no doy instrucciones, es que ahora tienes que traducir la estrategia como hablábamos antes, ¿vale? O sea, hazlo fácil, explícales el propósito, por qué ellos están ahí, cuál es su aporte a la estrategia global de la compañía, porque todos los empleados de San Miguel tienen un aporte, ¿vale? Y ya la última, esa mentalidad de mejora continua. Trátate el status quo diariamente. Es que la estabilidad, como hablábamos antes, ya no existe. Entonces, ¿qué tienes que cambiar en tu día a día, ¿vale? Para poder ser capaz de trabajar con más eficiencia, con más calidad, y siempre con foco en el cliente. Y ahí lo que hemos implantado desde hace 2 o 3 años son mensualmente todos los centros de producción distribuidoras trabajan las ideas de mejora. Ellos tienen su pequeño comité donde se trabajan las ideas de mejora, ¿vale? Y anualmente hay un evento en Madrid donde se eligen las mejores ideas, tanto de distribución comercial, industrial, etc., ¿vale? Se exponen, ¿vale? Y si tienen un recorrido, pues se llevan a cabo, ¿no? Pero les obliga a estar todo el día, o sea, todos los meses, pues pensando cómo mejorar y cómo cambiar ese estatus. Estáis creando supertalentos. Ojalá. Estáis creando supertalentos, Ojalá. señor. Y Zulema, de nuevo, en vuestro entorno tan, como dices, tan multicultural, ¿no? Donde hay que crear super talentos, ¿no? Y donde realmente decía Diego que ellos preguntan a sus trabajadores, ¿no? Un poco para construir ese talento. Vosotros, teniendo en cuenta que el liderazgo hoy está muy asociado al negocio, ¿no? El liderar sin pensar en cómo aporta el negocio, ¿vosotros qué tipo de planes, ¿no? estáis lanzando dentro de la organización para que efectivamente ese equilibrio se dé, ¿no? Que el talento no sea solamente una cuestión buenista, sino que el talento tenga, un resultado detrás, ¿no? Y sobre todo, insisto, siendo tan amplio el espectro al que os dirigís, ¿no? Gestamp es una compañía industrial y muy técnica y muy tecnológica, ¿no? A pesar de lo que puede parecer, ¿no? Un entorno industrial. Hemos trabajado muchísimo en formación técnica y en reforzar esas competencias técnicas. Y ahora nos hemos dado cuenta que el verdadero reto, como decía al principio, está en la gestión de personas. Y estamos evolucionando un poco esa formación en planes de liderazgo, en gestión multicultural, porque al final las personas buscan lo mismo en cualquier parte del mundo, que se les dé visión, que se les dé proyecto, que tengan carrera y que se sientan bien tratados. Al final esto da igual donde estés. Es un poco un básico, ¿no? Trabajar la delegación genera mucha vulnerabilidad. Si al manager le empoderas, esto igual contradice un poco lo que hemos dicho al principio, ¿no? Pero el manager tiene que estar empoderado. Tiene que entender que ya no vale gestionar por jerarquía, tienes que gestionar por convicción. Y para esto se tienen que conocer bien sus habilidades y tienen que conocer bien a sus equipos. Y en esto es en lo que nosotros estamos trabajando.
Os contaba, tenemos muchos programas técnicos, director de planta, director industrial, tenemos un programa ahora de futuros líderes que se llama Accelerators, que hemos puesto en marcha hace un año y que cerramos ahora en Shanghái, donde hemos tenido gente es un programa multigeneracional, multicultural, y hemos trabajado mucho en darles contexto geopolítico, en darles contexto macroeconómico y en trabajar con ellos su propio autoconocimiento, para que de esta manera se sientan empoderados a la hora de gestionar los equipos, trabajando precisamente eso, la confianza, la delegación y trasladar un poco, ser capaces de trasladar la estrategia, que muchas veces es difícil trasladar lo que se piensa en Madrid, en una oficina donde estamos 200 personas, pasarlo a 44.000. Es que igual el tío que está ahí trabajando la pieza en Chattanooga, en Estados Unidos, dice, esta gente que me está contando, ¿sabes? Si es que yo tengo mis problemas, a mí me duele la muñeca de estar todo el día dándole a la máquina, ¿no? Entonces esto no es fácil. Y también estamos trabajando mucho con nuestros compañeros de cultura en un nuevo estilo de comunicación, en acercar la estrategia a los últimos niveles de la organización. Cuando hablamos muchas veces de digitalización, a veces creo que caemos muchas veces en el error que digitalización es igual a exclusivamente incorporar tecnología, ¿no? Es como un cuadro ahí, ¿no? Y yo creo que va precisamente la digitalización o la automatización, me da igual, va muchas veces de rediseñar la experiencia del empleado, ¿no? Es decir, de repensarnos qué necesita el empleado para que realmente participe de esa automatización. En DHL, Juan, pensando en esta automatización, digitalización, incorporación de tecnología, entiendo que considerando cómo los empleados, o bien los mandos intermedios o los managers, tienen que aportar valor, ¿qué les pedís? ¿Qué habilidades nuevas, les empujáis para que desarrollen, ¿no? Sí. A ver, yo un poco en el escenario que estaba y pensando en nuestros mandos intermedios, nuestros gerentes, nuestros directores, yo siempre digo que tienes que ser un gran mediocentro, como Coque, ¿no? Es decir, tienes que estar en las zonas del campo donde cada uno de los miembros de tu equipo te necesitan, no donde a ti te apetece estar, ¿no? Esto viene muy al hilo de la delegación, ¿no? Muchas veces los jefes tienden a estar siempre en el mismo sitio, que es el sitio en el que se sienten a gusto, confortables, lo que saben hacer, pero tienen un miembro del equipo con el que eso va bien y tienen otro a lo mejor más senior, que realmente lo que estás es cubriendo el mismo espacio que esa persona y no le dejas crecer. Entonces yo creo que convencer a nuestros mandos, a nuestros gerentes, a nuestros directores, que tú con cada persona tienes que utilizar un liderazgo situacional y saber estar donde te necesita y no estar donde no te necesita, que lo que vas a hacer es estorbar. Eso es verdad que eso lo comentabas tú, claro, eso te crea una sensación de fragilidad, porque al final lo que ocurre un poco es que el propio mando, el propio gerente o director puede sentir, ya no soy necesario, hoy no me ha entrado ninguna llamada de mi equipo. Entonces esas cosas pueden generar un cierto vacío, ¿no? Y es contra lo que hay que luchar. Cuanto menos te necesiten, mejor jefe eres, ¿no? Bueno, eso es buenísimo, ¿no? En la práctica es difícil, pero es increíble. Y en el fondo entiendo, Eva, que en vuestra organización, cuando estáis hablando de transformar, ¿no? De transformar como estamos viendo aquí, lo que supone realmente algo muy profundo, ¿no? ¿Cómo acompañáis a esos mandos para que ese proceso de transformación se dé, insisto, y alcance el objetivo que se persigue? Porque, de nuevo, transformar por transformar no tiene ningún sentido, sino que seguro que hay un horizonte al que queremos ir, ¿no? Y después, además, en ese proceso de transformación, ¿cómo os enfrentáis a la resistencia, ¿no? Al cambio? Porque seguro que en este viaje aparece, ¿no? Bueno, otro tema. Eso da para otra media hora, si quieres, la resistencia al cambio y la gestión del cambio, porque efectivamente transformar a las personas, ¿no? Transformar esos conocimientos, ese mindset, es lo más complicado que creo que tenemos en los departamentos de talento, ¿vale? No tiene mucho que ver con eso. Me ha gustado mucho lo de no automaticemos las tareas, primero veamos si hay que hacerlas o no, ¿no? O sea, esto por empezar, ¿no? Con lo cual nosotros, cuando empezamos a decir, bueno, tenemos que transformar, tenemos que generar un modelo diferente de liderazgo, nuestra media de edad son 36 años, con lo cual lo de las nuevas
generaciones, ¿no? Y impulso a las nuevas formas de liderazgo a nosotros nos toca muy, muy de cerca, ¿no? Y te tienes que adaptar también a lo que quieren estas nuevas generaciones y a los códigos y a las formas que tienen de hacer, ¿vale? Nosotros trabajamos un modelo de liderazgo que tiene que ver con el AI, con conocer cada uno de nosotros nuestras fortalezas, aquellas áreas de mejora, también con el WI, con aquello que hacemos en equipo, también cómo nos comportamos con diferentes stakeholders y también cuál es la visión, la imagen que proyectamos al exterior. ¿Vale? Eso es nuestro Leaderbook y además lo tenemos diseñado de tal manera que hay diferentes momentos de la verdad que nosotros llamamos son casos reales que te puedes encontrar en tu día a día como líder, ¿no? Aquel momento de, oye, ¿cómo puedo ayudar a mi equipo? ¿Cómo me comporto en esta situación? ¿Cómo hago o no las tareas? ¿No? Que vienen un poco, que es una guía, ¿no? Para decir, bueno, en este momento, ¿cómo debería ser el liderazgo de Grupo Boesia? ¿No? ¿Cómo te deberías comportar como líder? ¿No? Con lo cual, no solamente decimos cómo trabajar ese liderazgo, sino también es un poco una guía de, oye, ¿qué haría? ¿No? Que muchas veces hacer que cale el modelo de liderazgo a toda la organización, cuando además es una organización que el liderazgo no solamente lo ejercen los mandos intermedios, en nuestro caso lo ejercen los jefes de proyecto, los jefes de equipo, los responsables técnicos. Al final eso tiene que calar, ¿no? a muchos niveles de la organización, ¿vale? Con lo cual nosotros con este modelo de liderazgo queremos que cale. Y aquí no sé qué me has preguntado, con lo cual repítame. Te hablaba Se de me la ha ido de mi transformación. libro y ya No, te la hablaba. Yo creo que has transformación. contestado en parte. Vale. Te hablaba de la transformación, de cómo vosotros acompañáis a vuestros líderes, a vuestros managers en ese proceso de transformación y cómo veis en ese acompañamiento cómo dotarles, ¿no? de herramientas suficientes como para también sobrepasar la resistencia al cambio, ¿no? Bueno, aquí lo que tienes que demostrarles es el valor que tiene esa transformación. Yo creo que todos aprendemos o todos nos subimos al carro cuando entendemos que esa transformación nos va a ayudar en nuestro día a día, ¿no? Y ahí sí que es verdad que hay mucho tema de miedos y demás que hay que trabajar, ¿vale? Pero también se lo trasladamos mucho a lo que es su día a día, ¿no? Hace poco nosotros tuvimos un curso, ¿no? que es Ingeniería Orientada a Valor. A priori no tiene nada que ver con lo que hacemos en recursos humanos, pero sí que trabajan, ¿no? de cómo hacen los proyectos de ingeniería, detectando cuál es el valor que aporta ese proyecto para la compañía, ¿no? Entonces, eso lo llevamos, ¿no? también al modelo de liderazgo. ¿Cuál es el valor, ¿no? que tú en tu día a día aportas? Y como le haces un símil con algo que ellos sí que controlan, porque en la gran mayoría son ingenieros, es más fácil, ¿no? llevarlos. Tienes que entender los códigos, tienes que entender cuáles son sus motivaciones y tienes que adaptar no solamente el mensaje, sino también la forma de trabajar ese mensaje y de hacerlo sobre todo muy vivencial. O sea, tienes que al final hacer que lo vivan. Los nuestros son técnicos y no hay nada que les entre si no lo tocan y si no entienden que eso tiene un fin, ¿no? Entonces va por ahí un poco nuestra estrategia. Y ahora que estamos en la fase final de nuestra conversación y estamos en un entorno de recursos humanos, de talento, de gestión de personas, ¿no? Vosotros como líderes de esas áreas en vuestras compañías y seguro que muchas otras personas estarán encantados de escucharos, consejos o prácticas o ayuda, ¿no? con vuestras propias experiencias de cómo enfrentaros a este concepto del unboxing, ¿no? que no es ni más ni menos que aceptar que estamos en un proceso de cambio y que las nuevas generaciones nos piden que el modelo sea diferente, ¿no? que el modelo ya no sea tan vertical, sino que se empiece a abrir más en horizontal y que eso no genere menor valor a las compañías, sino que en el fondo haga que las compañías sean cada vez más valiosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos diríais? ¿Cómo nos podríais ayudar a todos los que de alguna manera estamos necesitados de conocer cómo lo hacéis o cómo lo pensáis que debéis hacerlo en vuestras compañías? Pues ya, nosotros Esto es abierto, ya. Voy rápido porque creo que queda 1 minuto o 2 minutos para que nos demos todos. Venga, te pones el 1,5 de velocidad y ya está. Agilidad. A nosotros, ¿qué nos ha valido? Nos ha valido el ser coherentes entre lo que les estamos pidiendo y cómo lo medimos. Es decir, si estamos hablando aquí de liderazgo de personas, no podemos evaluarles por el control o por el corto plazo, ¿no? Entonces, es un proyecto a largo y nos ha ayudado porque todos los stakeholders que están al lado del mando han participado en estos programas. Hasta el director general de operaciones ha sido consciente de esa redefinición del concepto y de la función, ¿vale? También nos ha ayudado bastante la acompañarles en el día a día. Es un líder 365 días. O sea, con 3 impactos de formación no vale. O les generas esos espacios dentro del año para que compartan con pares buenas prácticas, coachearles y mentorizarles, o estás perdido, ¿no? Y la otra cosa que nos ha valido ha sido cuidarles. Y cuidarles de verdad. Porque si no cuidas al manager, difícilmente él va a cuidar a sus subordinados.
Entonces, en un entorno, como decíais antes, creo que Daniel o Lourdes, donde están con la presión de arriba, con la gestión de los subordinados y con la tecnología, o cuidas al mando, y hemos ampliado nuestros 5 pilares hacia el mando y hacia los colaboradores, obviamente no vamos a sacar nada bueno de ahí. Entonces, esos 3 tics sí que quería compartirlo porque nos han valido, pero ha habido un alineamiento de todos los stakeholders en torno al mando, en la definición y en cómo tenemos que trabajar con ellos, en ese modelo. Zulema. En mi opinión, además de revisar las estructuras, que estamos todos en esto, porque hay que eficientar todo el rato, además de revisar las estructuras, hay que revisar las competencias del manager. Hay que, como he venido diciendo durante todo este rato, hay que acompañarles en este nuevo perfil, en este nuevo rol y en lo que se les pide. Yo creo firmemente que son personas que están justo en el medio de todas las estrategias, de lo que se les pide. En muchas ocasiones la motivación económica tampoco marca la diferencia, con lo que hay que dotarles de herramientas de gestión. Y ya, no me extiendo más. Juan. Yo creo que es muy importante, nosotros, recursos humanos, tenemos que reflexionar también. Entonces, ¿en qué sentido? Yo creo que tenemos que tener un entendimiento mucho mayor del negocio. ¿Para qué? Para poder influir y ayudar a los mandos a desarrollarse. Pero para eso primero hay que entender bien el negocio, porque si no podemos tender a que cuando digan ya vienen los happy flowers de recursos humanos con su PowerPoint, en vez de ser la frase típica para quitarse de encima el de recursos humanos, sea verdad. Pues tenemos que hacer que no sea verdad eso. Bueno, estamos fuera de tiempo, muy rápido. Yo creo que hay que empezar convenciendo a los de arriba. A los de arriba que todavía están acostumbrados a un modelo de control, están acostumbrados a un modelo jerarquizado. Hay que convencerlos con datos. Esto es así, no con un PowerPoint. Yo creo que por suerte no estamos ya en recursos humanos hemos demostrado que tenemos un rol estratégico en la organización y hay que demostrarlo con datos y no solamente con datos que las nuevas generaciones lo quieren, porque ya vienen estos a decir aquí cómo tienen que hacer o no, porque lo que no quieren es trabajar y que los controles. Bueno, no. O sea, hay que convencer a los de arriba para demostrar que esto aporta flexibilidad a la compañía, aporta dinamismo y al final tiene un beneficio en los resultados de la empresa. Y eso sí que es responsabilidad nuestra de los departamentos de talento poder traducirlo y trabajarlo desde arriba. Muchas gracias a los 4. En definitiva, el unboxing es algo que nos estamos encontrando, pero que tiene que ver mucho con la cultura de las organizaciones, con el cambio del modelo de liderazgo. Yo hace tiempo leí en un libro americano que hablaban del liderazgo global en las compañías, en la que todas las personas eran líderes y no había followers, ¿no? Entonces, esto va un poco de eso, hacia allí vamos. Tenemos que trabajar mucho como empresa para que este achatamiento de la organización se dé, pero creo que sabemos o tenemos ideas de cómo hacerlo. Así que, sobre todo, escuchándoos a vosotros, yo creo que tenemos futuro, ¿no? Para entender que las organizaciones se mueven hacia un nuevo cambio, interiorizando las nuevas generaciones y conviviendo con las que existen. Y nada más que deciros, muchísimas gracias, Diego, Zulema, Juan, Eva, y espero que nos podamos encontrar en otro evento como este, en este estadio o en otro. Gracias. Gracias. Daniel, muchas gracias.